Bienvenidos. En esta ocasión estaremos hablando sobre la ley de Gauss, el campo eléctrico, sus conceptos y aplicaciones. Para empezar, iniciaremos describiendo el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico es una propiedad del espacio que rodea una carga eléctrica y que puede ejercer fuerza sobre otras cargas. En otras palabras, es una región del espacio en la cual una carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica debido a la presencia de una carga fuente. El campo eléctrico se representa mediante vectores donde la dirección del vector indica la dirección de la fuerza eléctrica y la magnitud del vector indica la intensidad del campo eléctrico. Por otro lado, encontramos otro concepto fundamental, la intensidad del campo eléctrico. Este también conocido como la fuerza de campo eléctrico se refiere a la magnitud del campo eléctrico en un punto dado del espacio. Es la cantidad que determina la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba unitaria en ese punto. La intensidad del campo eléctrico se mide en unidades de newtons por coulomb. Por último, encontramos el concepto de flujo eléctrico, el cual es una medida del número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie en particular. Representa la cantidad de campo eléctrico que pasa a través de una superficie dada. El flujo eléctrico se calcula tomando el producto escalar entre el campo eléctrico en cada punto de la superficie y un vector normal a esta. Se expresa en unidades de newtons por metro cuadrado. Para determinar el campo eléctrico generado por una distribución discreta o continua de cargas, se puede utilizar la ley de Gauss o la ley de Coulomb dependiendo del tipo de distribución. En el caso de la distribución discreta de cargas, se puede utilizar la ley de Coulomb si tenemos una distribución de cargas puntuales. Las podemos utilizar para calcular el campo eléctrico en un punto específico. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Para calcular el campo eléctrico en un punto específico debido a una carga puntual, utilizaremos la siguiente fórmula, en donde E es el campo eléctrico, K es la constante de Coulomb y Q es la carga puntual. R es la distancia entre la carga y el punto donde se calcula el campo, y U es un vector unitario que apunta desde la carga hacia el punto. Si tenemos múltiples cargas puntuales, debemos sumar los campos eléctricos generados por cada carga en el punto específico. Recordemos que en el caso del campo eléctrico, esta es una magnitud vectorial, por lo que debemos sumar los vectores del campo eléctrico. Para el caso de la distribución continua de cargas, utilizamos la ley de Gauss. Para distribuciones continuas de cargas, esta ley proporciona una forma más conveniente de calcular el campo eléctrico, ya que establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada por esa superficie. Por ello, para calcular el campo eléctrico de una distribución continua de cargas, debemos seguir los siguientes pasos. El primero es elegir una superficie gaussiana conveniente que atraviese la distribución de cargas. Segundo, calcular el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana. Tercero, utilizar la relación de la ley de Gauss, equivalente al flujo eléctrico igual a carga neta cerrada sobre la constante eléctrica. Y por último, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie gaussiana y su magnitud se puede calcular dividiendo el flujo eléctrico por el área de la superficie gaussiana. En el caso del flujo eléctrico a través de una superficie abierta, esta es una cantidad escalar que se representa con el siguiente símbolo. El flujo eléctrico se mide en newton por metros al cuadrado sobre coulomb. Para calcular el flujo eléctrico a través de una superficie abierta, se puede dividir la superficie en pequeñas superficies elementales y sumar el flujo que atraviesa cada una de ellas. En el caso de un campo eléctrico no uniforme, el flujo eléctrico total que atraviesa toda la superficie será la suma de todas las diferencias de ese flujo. Como un ejemplo de la ley de Gauss, supongamos que tenemos una carga puntual Q en el origen de coordenadas. Queremos calcular el campo eléctrico de un punto P a una distancia R de la carga. El primer paso es elegir una superficie cerrada adecuada que contenga la carga puntual. En este caso elegimos una esfera de radio R centrada en la carga puntual Q. El segundo paso es calcular el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada utilizando la fórmula de la ley de Gauss. Como la carga puntual Q está en el centro de la esfera, el campo eléctrico es radial y tiene la misma magnitud en todos los puntos de la esfera. Por lo tanto, podemos sacar el campo eléctrico fuera de la integral, de esta forma, donde E es la magnitud del campo eléctrico en la superficie de la esfera. La carga neta encerrada dentro de la superficie cerrada es simplemente la carga puntual Q. Finalmente, sustituimos los valores de la fórmula de la ley de Gauss y despejamos el campo eléctrico de la siguiente forma. Por lo tanto, el campo eléctrico en el punto P debido a la carga puntual Q es la siguiente.